Buenas noches, amigos míos. Esta noche hablaremos sobre un tema que me ha intrigado desde hace años. Un enigma que, a diferencia de muchos otros que aquejan a la humanidad, sí ha lanzado pruebas fehacientes, palpables e incluso difundidas en varios medios serios. Estoy hablando de la existencia de los gigantes, seres humanoides, pero de 2 o 3 veces la talla de un humano promedio, y que son mencionados en casi todas las mitologías del mundo, así como en cuentos e incluso en la Biblia misma. El toque que vuelve este misterio casi una realidad es que se han encontrado esqueletos de estos seres en varias regiones del mundo, así como edificaciones y artefactos construidos para un gigante. ¿Eran los gigantes el resultado de las relaciones entre ángeles y humanos? ¿Son los gigantes simplemente una raza de humanos desconocida por la ciencia? Abramos esta página del Grimorio y comencemos. Del latín gigas, que a su vez proviene del griego gigantem, siempre se asoció a estos seres con la naturaleza, pues con sus colosales extremidades podían causar temblores, erupciones de volcanes y huracanes. Los gigantes están presentes en los mitos hindúes, celtas, griegos, mesopotámicos, japoneses y americanos. El poeta y crítico de arte Juan Eduardo Cirlot piensa en ellos como una metáfora del trabajo en equipo, una alegoría de fortaleza y poder social que permite a los hombres realizar grandes proezas. Siempre hay un mito fundacional. En el caso de los gigantes, surge en la epopeya de Gilgamesh, la obra épica más antigua conocida de origen sumerio, que narra la historia del rey gigante, Humbaba, que lanza fuego por la boca y debe ser derrotado por el héroe. En el Mahabharata, texto épico religioso del siglo III a.C. del hinduismo, aparece Putana, una demonia gigante que amamantó con su pecho envenenado al bebé Krishna. En la mitología griega están los hiperbóreos, los gigantes que vivían más allá de los vientos del norte, y los titanes, como Prometeo, que dio el fuego a los hombres. También hay relatos en la mitología nórdica y germánica, con personajes como los Jotuns, enemigos de los dioses, y muchos más. En diálogo con Infobae Cultura, James Vieira, quien desde hace 20 años estudia el fenómeno en Estados Unidos y protagonizó la miniserie documental Search for the Lost Giants, o En la búsqueda de los gigantes perdidos en History Channel, sostuvo: los masones, los rosacruces, los teósofos, los documentos religiosos incluyendo la Biblia, los grandes místicos como Rudolf Steiner y Edgar Cayce, y las tradiciones orales indígenas de todo el mundo creen que los gigantes existían. Todos los exploradores tempranos bien conocidos en las Américas, John Smith, Francis Drake, Francisco Vázquez de Coronado, Fernando de Magallanes, Américo Vespucio, Hernando de Soto, entre otros, todos aseguraron que al encontrar pueblos nativos había gigantes desde la actual Virginia en Estados Unidos hasta la Patagonia. En la Biblia es bien conocido el relato de David venciendo a Goliat, pero esta no es la única aparición de los gigantes en el texto sagrado del cristianismo. Aparecen en el Viejo Testamento, Génesis 6, versículo 4, donde se puede leer: por entonces, y también en épocas posteriores, cuando los hijos de Dios cohabitaban con las hijas de los hombres, y éstas tuvieron hijos, aparecieron en la tierra los gigantes, Nephilim en hebreo. Estos son los esforzados varones de los tiempos primeros, los héroes famosos. O en los Números 13:33, donde cita: cuando Moisés envió a los espías a la tierra de Canaán, regresaron con la noticia de que allí habitaban gigantes. Allí nacieron los famosos gigantes de los primeros tiempos, y de gran estatura y expertos en la guerra. Pero no fue a ellos a quienes Dios eligió y les dio el camino de la ciencia. Ellos perecieron por su falta de discernimiento, perecieron por su insensatez. Baruch 3:26, 3:27 y 3:28. O, así también, al comienzo, cuando murieron los orgullosos gigantes, la esperanza del mundo se refugió en una balsa, el arca de Noé, que, conducida por tu mano, Yahweh, dejó al mundo la semilla de una nueva humanidad. Es así como la Biblia narra la supuesta extinción de los gigantes, algo muy similar al texto de Popol Vuh, que narra
que los dioses crearon diferentes tipos de seres, eliminándolos por distintos medios, hasta que creó a la versión definitiva del hombre, que es la que camina hoy en la tierra y a la que pertenecemos nosotros. Quizá la más conocida de todas las historias vernáculas documentadas es la de los patagones, estos seres que quedaron registrados en la bitácora del marino portugués Fernando de Magallanes, durante la búsqueda de un paso entre el Atlántico y el Pacífico, estrecho que encontró y hoy lleva su nombre. Vimos cerca de la playa, en la Tierra del Fuego, un hombre que era tan grande que nuestra cabeza llegaba apenas a su cintura, escribió entonces Antonio Pigafetta, marino fiel a Magallanes. Los llamaron patagones por el tamaño desmedido de sus pies, y de allí deriva la palabra Patagonia, claro. Sin embargo, otros aseguran que Magallanes recogió el nombre de una novela popular en ese entonces, Prima León, del año de 1512, que presentó una raza de gente salvaje llamada Patagonians. El famoso corsario inglés, explorador, comerciante de esclavos y político, Sir Francis Drake, también se encontró con los gigantes patagónicos. El explorador neerlandés Jacob Lemaine navegó por Sudamérica en 1615 y dejó un mapa de la zona que hoy es Puerto Deseado, Santa Cruz, en Argentina, con un curioso detalle. Describió el punto H en el mapa que estás viendo en pantalla como el lugar donde encontraron el sitio del entierro de un gigante, cuyos huesos medían entre 10 y 11 pies de largo, o sea, más de 3 metros. En Europa, José Torrubia, misionero franciscano, geólogo, paleontólogo y espeleólogo español, describió en su Historia Natural Española el hallazgo de un esqueleto de 96 pies de alto, lo que sería 29 metros, en cuyo cráneo cabían 20 libras, 9 kilogramos de harina. El arraigo de estas creencias en esta parte del globo es tan grande que en un museo de Estados Unidos descansan los restos de Cap Dua, conocido como el gigante sudamericano de 2 cabezas. Según la leyenda, el origen de este ser sería patagónico o guaraní. Más allá de los mitos y bitácoras de viaje, los gigantes están presentes en la literatura, aunque generalmente a través de historias pensadas para niños. Existen muchos relatos clásicos, como Jack y las habichuelas mágicas, que si bien tiene varias versiones, todas tienen en común que al ser plantadas crecen hasta el castillo de un gigante. En el largo camino de la evolución se descubrieron seres como el Homo floresiensis, en la isla indonesia de Flores. Estos homínidos tenían una estatura de alrededor de 1 metro de altura, y por eso se le conoce como Hobbit, en honor al personaje de la saga El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien. Los hobbits se habrían extinto hace 50.000 años, en la misma época en que el Homo sapiens comienza a expandirse por el planeta. Entonces, es posible que, como hubo espacio para el desarrollo del Hobbit, también lo hubiera para los gigantes. Estados Unidos es uno de los países donde se encuentra la mayor cantidad de documentación sobre la existencia de gigantes. Una de las historias iniciáticas involucra a George Washington, cuando todavía era general de la corona británica, durante la Guerra Franco-India, que duró de 1754 a 1763. De acuerdo al libro Historic Haunts of Winchester, Encantos históricos de Winchester, Washington estuvo al frente de la construcción del fuerte Loudoun para proteger a los pobladores de ataques de indios gigantes que eran muy comunes. Cuando cavaban para colocar los cimientos, descubrieron una serie de esqueletos que Washington reportó que poseían una altura superior a los 2 metros. Por otro lado, existe documentación de que Abraham Lincoln, otra figura emblemática del país norteamericano, nombró la presencia de gigantes en la zona durante una visita a las cataratas del Niágara, cuando aún era congresista. Cuando Colón llegó al continente, cuando Cristo sufrió en la cruz, cuando Moisés llevó a Israel a través del Sinaí, cuando Adán nació de la mano del Creador, como entonces el Niágara ya rugía aquí. Los ojos de la especie extinta de los gigantes, cuyos huesos descansan en los montículos de América, han apreciado el Niágara, como nosotros lo hacemos ahora. Uno de los primeros registros sobre un esqueleto gigante se produjo en el desaparecido The Weekly Democratic Statesman, el 12 de abril de 1883, donde se aseguraba que Mr. John W. Emmert, empleado del Buró de Etnología del Smithsoniano, exploró un montículo en el Bristol, Tennessee, en el que encontró, entre otras cosas, un esqueleto gigante de un indio.
En el North Otago Times del 23 de julio de 1884 se narra la aparición de un esqueleto de casi 3 metros en un entierro grupal junto a otras 7 personas de estatura normal, en la que por su posición se concluía que el gigante había sido un rey. Uno de los casos más controversiales se publicó en The World el 7 de octubre de 1895, donde se reporta el hallazgo de una momia en San Diego como el cadáver del hombre más alto que jamás haya vivido, con una altura de 2.7 metros. Otro experto del Smithsoniano, el profesor Thomas Wilson, analizó los restos y lo dio por válido. Luego de 30 años de exhibición en el museo, nuevos expertos del mismo, liderados por el profesor W.J. McGee, aseguraron que estaba hecho de gelatina y que lógicamente era un engaño, por lo que fue retirado y hoy se desconoce dónde se encuentra. También tenemos el caso Billy Harman, publicado en The Steelville Ledger, en Missouri, el 11 de junio de 1933. El reporte narra cómo el adolescente de 16 años llegó hasta la cueva de Pocket en la búsqueda de puntas de flecha de pueblos originarios, pero en cambio encontró restos humanos. Regresó días después junto a un grupo de amigos y desenterraron, según el periódico, el esqueleto completo de un gigante de 2,5 metros. Vieira pudo acceder a la cueva y entrevistó a los descendientes del linaje Harman, quienes le aseguraron que el abuelo murió repitiendo la historia una y otra vez como verdadera. Los restos fueron exhibidos por un tiempo en el museo local, donde lo catalogaron como un indio gigante. Luego, el responsable de la institución escribió a Alex Hardika para notificarlo del hallazgo. Al poco tiempo, responsables del Smithsoniano se llevaron el esqueleto, que desapareció sin dejar rastros. En cambio, lo que sí se conserva es una fotografía. En ella, Les Eaton, un hombre de 1,83 metros, se acuesta al lado del gigante, a modo de demostrar la diferencia de tamaño. El 31 de diciembre de 1935, el San Jose News publicaba en su página 12: Paxson Hayes, explorador, estudia la cabeza de una momia gigante, descubierta por él en una cueva profunda en las regiones inexploradas de Sonora, México. Los restos momificados eran de una raza de 7,5 pies de alto, lo que serían 2,20 metros, y se conservaron en excelentes condiciones. Hayes era un respetado herpetólogo, un especialista en serpientes que durante un trabajo de campo en Barranca de Cobre oyó por primera vez, de parte de la tribu Yaqui, la leyenda de la ciudad perdida de los gigantes rubios de Sonora. Uno de los últimos descubrimientos procede de China, donde un grupo de arqueólogos halló antiguos restos cuya altura superaba los 1,90 metros. Si bien en Occidente el tamaño nos sorprende, el promedio actual de los hombres chinos es de 1,65, y hace 2 siglos los especialistas calculan que eran entre 10 y 16 centímetros más bajos. Fang Hui, jefe del Centro de Estudios de Historia y Cultura de la Universidad de Shandong, explicó entonces: hemos llegado a esta conclusión después de estudiar los huesos. En vida, sin duda, eran aún más altos. Las excavaciones fueron realizadas cerca de la localidad de Jinan, al este del país, en 2016, donde habitó la civilización neolítica Longshan, quienes vivieron ahí hace 5,000 años. Si existieron gigantes, entonces hay un problema con la teoría de la evolución, y los científicos no quieren admitir que algo en la Biblia es exacto. Es religión versus la ciencia, y ambos lados están atrincherados en su pensamiento. La religión tiene verdad y distorsión y error en ella. La ciencia tiene verdad, pero limitación y error. Creo que la respuesta está en el medio, finalizó el cazador de gigantes, Vieira. ¿Tú qué piensas? ¿Los gigantes no fueron más que una rama más en el árbol evolutivo del ser humano que se extinguió con el tiempo? ¿O realmente eran seres místicos? ¿Habrán poseído algún poder sobrenatural? ¿Por qué las autoridades científicas se esfuerzan en hacer inválidos los descubrimientos de gigantes? ¿Por qué existían alrededor de todo el mundo? ¿Y por qué se les atribuye poderes sobrenaturales y místicos en los escritos religiosos y en la mitología? En lo personal, yo creo que los gigantes en realidad pudieron pertenecer a una subraza de hombres que surgió durante la prehistoria y que sobrevivieron hasta el florecer de las primeras civilizaciones humanas, como la griega, la sumeria e incluso las escandinavas, llegando también a habitar Mesoamérica. Quizá, como se habló anteriormente en este video, se haya tratado de una fase evolutiva, quizá del tan buscado eslabón perdido
en la evolución del ser humano y que se haya extinguido con el paso del tiempo, como ocurrió con el Homo floresiensis. Tristemente, como ocurre también con los animales, los ejemplares más grandes suelen sufrir de enfermedades, sus movimientos son más lentos y torpes, lo cual dificultaría su supervivencia en un ambiente peligroso y salvaje. Además, la esperanza de vida de los animales más grandes es más corta, por lo que quizá los gigantes también llegaban a vivir menos años que el ser humano promedio. O quizá simplemente se trataba de personas que padecían gigantismo, una enfermedad que incluso hoy en día es muy común. Déjame saber tu opinión abajo en los comentarios. Sígueme en Instagram, @elgrimorioderrix, cuyo link encontrarás abajo en la descripción, donde subo contenido diario de terror. También encontrarás los links a mi nuevo podcast, Luces, Cámara, Horror, ya sea que lo quieras escuchar en Spotify o aquí mismo en YouTube. Esto fue El Grimorio de Rix y la raza de gigantes. Nos vemos en la oscuridad.